En Canarias Radio, la autonómica, los moldes de la mente. Este vaso de agua que tenemos en el estudio, ¿está medio lleno o medio vacío? Sí, la verdad que ese es el icono casi del optimismo y el pesimismo, ¿no? Porque es como el test popular de decir que la realidad o está medio llena o medio vacía en función de las predisposiciones que tiene cada uno. Entonces hay personas que tienen una mirada positiva de las cosas y no considera que está medio vacío, lógicamente, sino considera que está medio lleno. ¿Qué quiere decir eso? Que se está focalizando justo en lo que hay de positivo y no está desconsiderando la carencia, en este caso el vacío. En cambio, el pesimista, su mirada se focaliza justo en lo que falta, en lo que no se tiene, en lo que se podría tener, y no valora lo que se tiene, de lo que se dispone, de lo positivo. Eso ocurre en toda la realidad, y eso quiere decir que optimismo y pesimismo no son nada más que unas lentes que tenemos cada uno para afrontar la realidad y que tiene unas consecuencias muy importantes. ¿El optimista nace o se hace? Todo tiene algo de nacimiento y mucho de aprendizaje, de hacerse, de construirse. La mirada nos la vamos construyendo, sin duda, ¿no? Nuestra mirada es una mirada que va naciendo en función de nuestro entorno, de nuestras experiencias. Está claro que una persona que toda su vida ha sido de dificultades, de pegas, evidentemente va construyendo unas gafas, va construyendo unas lentes bastante distorsionadas, bastante negativas. Esto es lo que Seligman, precisamente, que es el que más, dentro de la psicología positiva, el que más ha hablado de pesimismo y de optimismo, pudo comprobar cuando a un animal concretamente se le ponía en una situación de que cuando quería resolver un asunto, una prueba, no lo conseguía, y una y otra vez el animal llega a aprender a no aprender. Es lo que se llama la indefensión aprendida. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un aprendizaje de incapacidad, de impotencia, de no tener ni un rayito de luz. Y eso se aprende, y el animal lo aprende, y el animal ya no hace nada. Llega un momento que lo que crea es una úlcera de estómago, porque ya no tiene capacidad para resolverlo, ¿no? Una vez te escuché decir que la vida es un juguete. Bueno, más que un juguete es un juego. Los juguetes son muchos, pero sí digo que es un juego, porque la vida fundamentalmente significa tener la ilusión del juego, mirando hacia adelante, llenando los pulmones de ilusión, de luz, y al mismo tiempo de relativizar las cosas, no dándole ese valor absoluto, pero sí tomándoselo en serio. Es que yo creo que el juego es una cosa muy seria. Otra cosa distinta es que nos tomemos... ¿Por qué es seria? Porque lógicamente hay unas reglas, hay unas normas, tienes que adaptarte a ello, pero sabes que perder o ganar es cosa de todo juego, y que tienes que asumir el ganar y el perder como parte del juego. Si no fuera así, nos tomamos muy trascendentalmente. El gran problema de las personas que sufren es que absolutizan las cosas. Son demasiado trascendentales ante las cosas. O es todo o es nada, o es una situación de mucha virulencia y de mucho empuje, de mucha contundencia, y eso lleva siempre al sufrimiento. De un tiempo a esta parte, los medios de comunicación no contamos precisamente una realidad muy positiva que se asemeje precisamente, como decimos, a un juego. ¿De dónde saca la fuerza un optimista cuando ve un informativo en televisión, escucha la radio, lee un periódico? Claro, yo pienso que la fuerza nace dentro de uno mismo. El gran poder que tiene el optimismo no está tanto en las cosas externas, que también las existen, porque siempre hay cosas buenas, porque siempre hay cosas positivas, porque siempre hay agua, siempre hay vasos medios llenos y medios vacíos, siempre. Pero más importante que el vaso esté medio lleno, medio vacío, es que la mirada esté bastante llena. Es la mirada lo que realmente hace que, a pesar de, tengamos posibilidades de ilusionarnos. Si la mirada no está llena, por mucho que el vaso esté lleno,
lo verá vacío. No es un problema solo del vaso. ¿Eso qué quiere decir? Que el ser humano es un ser que construye la realidad. La realidad está ahí. La realidad tiene espinas y tiene rosas, tiene sombras y tiene luces. Eso es impepinable, eso es el yin y el yang, eso donde hay día y noche. Todo es evidente que esa dualidad va a existir. El ejemplo que has pasado, con el que has iniciado está muy bien, del vaso lleno y el vaso medio vacío, porque en realidad la persona es la que le va a construir, va a ser capaz de ser constructor y le va a dar los colores correspondientes a esa realidad, ¿no? Y tú que conoces como nadie la psicología del canario y has estudiado su evolución desde hace décadas, ¿aquí vemos el vaso medio lleno, medio vacío o ni siquiera vemos el vaso? Bien, yo creo que hay dos cosas, es curioso, ¿no? El optimismo del canario se ha caracterizado por un optimismo muchas veces iluso, muy fantasioso, pero luego con un elemento muy pesimista con respecto a sí mismo, que es lo más grave, porque el optimismo, la base más importante, como decía antes, del optimismo nace de la propia manantial, de la propia fuente interior. Si las personas no tienen una autoestima, si unas personas no creen en su propio potencial, si unas personas no creen en sus propias capacidades, lógicamente esas personas, su optimismo será ficticio o será más que optimismo, será pesimismo. ¿Total para qué? Dice, ¿total para qué? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y a dónde voy yo? ¿O dónde van estos? ¿Qué hacen estos? Es decir, esa actitud tan destructiva, tan negativa, desgraciadamente todavía existe en Canarias. Pedro Hernández, catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación, psicoterapeuta, autor de numerosas publicaciones. Bienvenido a Canarias Radio La Autonómica, a este programa que se llama, como uno de sus libros, Los moldes de la mente. Dice el diccionario de la Real Academia Española que el optimismo es la propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable. Jaume Perich, humorista español, dijo una vez que un optimista es el que cree que todo tiene arreglo. Un pesimista es el que piensa lo mismo, pero sabe que nadie va a intentarlo. Hay otro pensamiento sin paternidad conocida que dice que el optimista tiene siempre un proyecto y el pesimista una excusa. Y José Saramago, el gran escritor, mitad portugués, mitad canario, apuntó en cierta ocasión: los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay. Una paisana nuestra, Rosana, precisamente de la tierra que cautivó a Saramago, ha compuesto un himno contra el desánimo. Nos recuerda que cuando las cosas se tuercen, la vida siempre nos ofrece la oportunidad de salir del bache y que ante la adversidad hay que pelear hasta ver el vaso medio lleno. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclaran las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar.
si robaran el mapa, el país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado, desabrocha el corazón. No permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. En Canarias Radio, la autonómica, los moldes de la mente. Vamos con el caso de la semana. La de hoy es una historia en la que vamos a comprobar cómo el optimismo y el pesimismo pueden ir de la mano, cómo del éxito aparente a la sensación de fracaso hay solo un paso. Alexis Hernández le pone voz a nuestro protagonista. Sinceramente no sé cómo puedo dirigirme a ustedes, pues el estado de ánimo que tengo es totalmente plano, de apatía y desgana, incluso de negrura. Lo veo todo gris, sin horizontes. La pregunta que me hago es, ¿cómo es posible que siendo siempre una persona entusiasta, luchadora y optimista, me vea ahora, a los 54 años, con esta falta de ilusión? Para ser más concreto, les diré que yo he tenido una infancia dura, especialmente por el trato violento y despectivo de mi padre. No fue así con mi madre, de la que yo sentía pena y a la que intentaba consolar. Sin embargo, reconozco que la tensión y malestar que me originaba mi padre me ayudó a esforzarme en los estudios para sentirme capaz y mostrarle mi valía. Creo que he sido una persona con éxito en la carrera y luego lo he sido en mis propios negocios, de tal manera que siempre he estado ilusionado por alcanzar lo mejor. En cuanto al amor, he tenido varias parejas. También tengo hijos. Todo esto ha supuesto para mí una lucha constante de entusiasmo y de superación. Sin embargo, ahora que es cuando mejor estoy, porque he logrado todos mis objetivos en los negocios y también afectivamente con mi pareja, es cuando me siento más insatisfecho, con falta de bríos y, para decirlo de alguna manera, sin optimismo alguno. ¿Por qué? Me gustaría que me dieran alguna respuesta a esta pregunta. ¿Por qué ahora que lo tengo todo es cuando más pesimista y amargado estoy? A mí me recuerda un poco, Pedro Hernández, este caso a esa especie de vacío que siente el alpinista, el escalador, cuando logra alcanzar la cima después de una dura ascensión, ¿no? Esa especie de reflexión de tengo motivos para ser feliz y no lo termino de ser. Es verdad. Sí, es cierto. Y es un sentimiento, una sensación que tiene mucha gente cuando consigue la tarea, ¿no? Cuando logra la meta que he estado buscando, ¿no? De tal manera que mucha gente llega a decir que es más bonito el camino que la meta, ¿no? Que el final. Eso también ocurre hasta en los estudiantes, que mientras estudian están ilusionados y cuando ya se han examinado encuentran un vacío. Ese vacío también lo vive mucha más gente, es decir, que por ejemplo llega el caso de personas como en o los mismos ejecutivos que están trabajando y llegan vacaciones y tienen una especie de hundimiento, ¿no? Porque ¿qué es lo que ocurre? En estos casos la impresión que hay es como que el sistema, tanto biológico como psicobiológico,
están en alerta, están funcionando, tratando de dar lo mejor de sí para en esa vigilia que no se escape nada y conseguir lo mejor. En un momento determinado parece como viene ese bajón provocado porque da la impresión de que ya no hay que estar en alerta, que ya no es importante estar manteniendo toda esa atención respecto a lo que se quiere conseguir. El sistema inmunológico incluso parece como que baja sus defensas, ¿no? Y de hecho hay gente que es más propensa a tener enfermedades después de vivir una tensión muy fuerte. Mientras está en esa tensión, en esa actividad, no se tiene enfermedades, pero basta que se baje el pistón para que rápidamente se sienta ese desvanecimiento, ese posparto, esa depresión posparto, ¿no? Podemos concluir, por tanto, que el optimismo es la mejor medicina, ¿no? Sí, yo diría dos cosas a este caso. Primero, el optimismo es la mejor medicina, pero en el caso también que se nos está narrando, la impresión que da es que ha utilizado todo lo negativo como carburante para optimizar y sacar lo mejor y obtener los mejores resultados. Pero hay que tener cuidado porque debajo de todo eso no hay un afrontamiento claro del problema. Quiere decir que la persona se ha movilizado gracias a ese reto y la persona en cambio no sabe vivir tranquilamente, serenamente, relajadamente, no sabe jugar. Necesita combatir, necesita luchar. Si deja de luchar ya no se siente satisfecho. De hecho, en muchas personas, incluso en la guerra, ¿no? Termina una guerra y se apunta a la otra guerra, o se apunta a otra situación, no puede dejar de disparar, ¿no? ¿Eso qué significa? Que es duro, es decir, para la gente es más fácil. Bueno, antes hablabas de Forges y él decía, contra Franco vivíamos mejor. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces en el disparo, en el combate, en la lucha, se puede tener muchas energías. Lo difícil es vivir cuando las cosas se han apagado, cuando es sereno, en el día a día, en ese sosiego. Eso es más complicado porque es encontrar la vida en sí mismo, en el degustar la vida por sí mismo, no por el combate, ¿no? ¿Y no se puede extraer también como conclusión que el optimismo tiene que ver más con el futuro que con el presente? Es decir, ahora puedo estar muy bien, pero necesito, como tú decías, el carburante, el combustible de un proyecto, de una ilusión, ¿no? Que eso tiene que ver con el futuro. Efectivamente. El futuro es como decía la canción de Rosana, que fundamentalmente es esperanza. Futuro positivo es esperanza. Vivir de la esperanza es una inyección poderosa que nos da fuerza. De hecho, un depresivo es una persona que pierde la ilusión, que no tiene esperanza, evidentemente. Por lo tanto, el futuro, el hombre es un ser de futuro. Pero claro, tampoco te puedes tener la adicción del futuro o la añoranza, como se suele decir, del futuro. Vivir del futuro, porque mucha gente vive en el futuro porque no vive en el presente. Ese es el gran drama. Que no solo hay que vivir del futuro. El futuro es muy importante, pero en el fondo es un engaño, porque vivir solo del futuro es ilusionarte por no ser capaz de tocar tierra y disfrutar de los pasos que estás dando en el presente. Ese es el problema. Por lo tanto, un verdadero optimista no solo el que mira al futuro con positividad, con esperanza, con optimismo y con ilusión, sino el que sabe también ver en el presente todo lo positivo, sabe degustar cada paso que da. ¿Y por qué Pedro Hernández tiene uno la sensación, la impresión de que el pesimismo se contagia más que el optimismo? Bueno, yo creo que se contagia las dos cosas, pero hombre, lo negativo siempre es más fácil, ¿eh? Como decíamos en alguna otra ocasión, donde la gente tira la basura, es más fácil que la gente siga tirando más basura y acumule basura y se haga un basurero. En cambio es más difícil que donde la gente tire flores, los demás empiezan a tirar flores. Más difícil. Hay muchos ejemplos. Yo conozco mucha gente que parece disfrutar dando una mala noticia, pregonando una mala noticia con una buena noticia. Eso sí es verdad. En el fondo, las personas están cargadas de negatividad. Muchas veces no cargadas, muchas personas están cargadas de negatividad y entonces necesitan echar fuera su negatividad. Muchas veces se vacía, hay un vacío emocional, una liberación, soltando la negatividad.
pero curiosamente esa negatividad contaminando, contagiando. Hay cosas que no te caben en la cabeza. No te caben en la cabeza que un ser humano, por ejemplo, en informática genere virus para fastidiar a todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, hay mentes, muchas mentes capaces de disfrutar destruyendo, haciendo daño, y eso te parece imposible, ¿no? Un optimista le parece imposible que eso pueda darse, pero tiene que asumirlo, que eso es una realidad, aunque la mayoría de la gente no es así. En Canarias Radio, La Autonómica, los moldes de la mente. Vamos a escuchar a los profesionales de Psicomol, y bueno sería recordar, Pedro Hernández, ¿qué es Psicomol? Bueno, Psicomol Proyecto es un proyecto precisamente basado en los moldes de la mente, nuestra línea de investigación, donde creemos precisamente que la realidad está modulada y está vista e interpretada en función de esos enfoques o de esas estrategias mentales que hemos ido aprendiendo, que no solo es el optimismo y el pesimismo, sino que incluso optimismo y pesimismo se puede desglosar en muchos más enfoques, en más moldes que tenemos, que hemos ido construyendo, que muchos de esos moldes son positivos y favorecedores del rendimiento, de la adaptación, de la felicidad y del amor, y otros son interferentes a todo ello. Entonces, el proyecto nuestro está basado en esa investigación, donde hay varios psicólogos, que no solo ya es un tema de investigación, que eso está desde la universidad como una línea de investigación nuestra, sino ya desde una línea aplicada. Yo dirijo ese proyecto y hay varios psicólogos que trabajan tanto a niveles de terapia presencial como terapia sobre todo también online, individual y de grupo. ¿Y de qué manera se puede poner en contacto un oyente que está escuchando ahora la radio autonómica con Psicomol? Pues yo creo que es fácil encontrar en Google, en Internet, poner Psicomol terminado en D con una PS de psico y moldes, Psicomol. Y es fácil también, bueno, siempre no solo está la página de internet, sino el teléfono, que es un 922 63 49 85, 922 63 49 85. Pues vamos a escuchar a esos expertos que pues de alguna manera nos enseñan desde la experiencia del contacto con las personas, y vamos a hablar de las edades, si es que las tiene, del optimismo. En primer lugar, hemos consultado a Elena Rodríguez. Se dice que los niños son seres fantasiosos. ¿Significa eso que son por naturaleza optimistas? Efectivamente, la espontaneidad de un niño es muy poderosa, sobre todo porque el niño está lleno de fantasías y de futuro. Estas dos cualidades son las que dan más pie a que un niño por naturaleza sea optimista. Pero también hay que tener en cuenta que un niño que esté rodeado de un ambiente problemático, negativo, hostil, se puede alimentar de toda esa negatividad. Y esa negatividad es un aspecto muy importante dentro del pesimismo, ya que hace que el niño aprenda a mirar con desconfianza, con negatividad y sin esperanza por un futuro. Yo pienso que el mayor castigo que se le puede dar a una persona, en este caso a un niño, es el que tenga una infancia sin luz, sin ilusión y sin fantasía. Lo peor a esas edades es que cualquier niño puede quedar marcado por una experiencia. Terrible, puede quedar muy marcado, ¿no? Ya se veía en el caso de los orfaninatos históricamente, en las investigaciones, que niños sin cariño, sin afecto, abandonados en un rincón, esos niños no solo llegaban a estar deprimidos y decaídos, sino lo que es peor, llegaban a morir. Y es que con respecto, esto es como nos nutrimos, desde la infancia nos nutrimos de mayor vitalidad, de mayor optimismo o no, y eso nos da fuerza para vivir la vida con energía, con entusiasmo, ¿no? Entonces es claro que un ambiente sórdido, un ambiente de castigos, de peleas, de conflicto, ese medio ambiente nosotros lo hemos investigado muy bien, que es lo más negativo incluso para las tendencias al suicidio, porque es una de las características más del pesimismo. ¿Por qué? Porque hay una situación de autodestrucción. Al final recoge, absorbe toda esa negatividad que te lleva a autodestruirte, ¿no? Uh-huh. Y por eso la frase que decía Elena es muy importante. El mayor castigo, el mayor daño, la mayor maldición que se le puede hacer a un niño es
cargarlo de negatividad, de cortarle las alas, de quitarle la esperanza, ¿no? Que es lo más importante para vivir. De marcarlo casi para toda Marcarlo la vida. para toda la vida. Avanzamos unos años, vamos ya con la adolescencia. También se suele decir que los jóvenes son muy ilusos. ¿Son todos así? ¿Se puede decir que la adolescencia es la época más optimista? Responde Sergio García. Bien, es cierto que el adolescente, como el niño, sigue alimentándose de la fantasía, pero en este caso también se alimenta sobre todo de ideales. El mundo ideal tiene mucha fuerza en el adolescente. Muchas veces suele verse arrastrado por ese mundo ideal, pero con el peligro de que cuando tropieza con la realidad tal y como es, entonces pues se desencanta y esto puede llevarle a odiar el mundo y ver la realidad muy negra. Lo peor es que muchos adolescentes creen que el mundo se para a esa edad y que siempre va a ser así y por tanto en este caso lo ven con ojos de fatalismo. Esto es lo que lleva a algunos de ellos a pensar que la vida, pues que no vale la pena vivirla y en casos extremos llegan al suicidio, noticias que hemos escuchado en algunas ocasiones. En definitiva, el adolescente está lleno de ilusiones y emociones, sin embargo le faltan algunas herramientas de adaptación, por lo que históricamente pues tienden a refugiarse en cuestiones como el diario íntimo, en el que se sienten víctimas e incomprendidos y ahí retratan su situación. Una edad complicada la adolescencia. Sí. ¿A cuántas madres, Pedro, hemos oído decir eso de está en una edad rebelde? Está o rebelde o si es un chico, pero muchas veces la rebeldía al fin y al cabo es una manifestación del desajuste hacia el exterior, pero muchas veces el problema es cuando la insatisfacción va contra ti mismo, ¿no? Y que no entiendes el mundo. Muchas veces algo más en las chicas, pero también en los chicos, ¿no? De encerrarse en ese mundo, en su universo interno, en su diario, y de ver disparatado todo lo que ocurre. No entiende el mundo, no entiende la realidad, lo ve absurdo. Claro, es un ser que nace con una idealidad extraordinaria, con una capacidad de fantasía y de maravilla que surge de su propio pensamiento, pero que ese pensamiento no tiene nada que ver luego con la realidad. Entonces hay un divorcio, esa disociación entre lo que desea, lo que aspira, lo que sueña con lo que ocurre cada día, es lo que le lleva a ese crack, a romperse, a hundirse, a preferir morir. El gran inconveniente, como ha dicho muy bien Sergio, es que los adolescentes piensan que el mundo ya se acabó, que ya las experiencias ya no hay más, es todo lo que hay, ya no hay futuro, toda la vida va a ser siempre así. En cambio, todos los que hemos vivido la adolescencia, hemos pasado por ese trance, después nos damos cuenta que la vida tiene otros puntos de vista, otras realidades, otras perspectivas, ¿no? Parece que el optimismo no se le puede atribuir ni a los niños ni a los adolescentes, pero creemos que sí se le puede atribuir a los enamorados. ¿Se puede decir que el optimismo es una característica del amor? Responde Adey Hernández. Sí, pues es verdad que donde hay amor hay ilusión y donde hay ilusión hay optimismo. Por eso el amor da vida y genera tanta satisfacción. Pero también es cierto que el amor puede estar construido de una manera ilusa, es decir, no realista, y eso lleva a un desencanto peligroso. Y precisamente esto es lo que hace diferenciar a las personas que tienen ese enamoramiento inicial lleno de colores a lo que es el amor de cada día, realista y sereno. ¿Una persona enamorada, no ilusamente, es un ser imbatible? Bueno, imbatible, el amor es una fuerza poderosa, es un sentimiento de dioses. El amor es de dioses, ¿no? Es algo divino. Y de hecho, cuando en todas las religiones, en todas las tradiciones, se identifica a Dios como ese ser lleno de amor, porque el amor es lo más sublime, ¿no? Pero es verdad que yo creo que Adey ha dicho algo muy interesante, que hay que diferenciar el enamoramiento inicial, que se llena uno de hormonas y se carga de neurotransmisores positivos, con lo cual te ves todo maravilloso y extraordinario, el corazón te palpita y te pones mariposas en el estómago, etcétera, etcétera, que es maravilloso y que crea adicción también. Y otra cosa muy distinto es el amor que amas al ser que es como es. No es que amas una quimera, no amas un sueño, no amas un ideal, sino amas la persona con sus ventajas, con sus inconvenientes, con sus virtudes y con sus fallos. Ese amor realista realmente es el que realmente tiene sentido. Y es curioso, en una de las investigaciones nuestras, que los datos nos vienen a decir
que el amor no se identifica con moldes mentales excepcionales, optimizadores, no. Se relaciona fundamentalmente con moldes de ajuste a la realidad, con realismo. ¿Por qué? Porque la verdadera persona que está enamorado es una persona ajustada a la realidad, no se hace planteamientos distorsionados, ni negativos ni sobrepositivos, sino sabe aceptar las cosas como son, amar la realidad. Es lo mismo que decíamos antes, amar el futuro es esperanza y está bien, pero hay que vivir el presente, hay que ver el aquí, el camino, disfrutar del camino, no solo de la meta, ¿no? Nos queda hablar por último de la tercera edad, de los mayores, de los ancianos. ¿Se puede ser optimista cuando ya se tiene una edad avanzada? Una cuestión que hemos trasladado a Nélida Bernardos. Está claro que el optimismo no solo se centra en ver lo positivo del mundo, sino también en mirar con ilusión el futuro. Pero claro, para una persona mayor ese futuro se va achicando. Sin embargo, yo creo que el problema no solo está en que el futuro sea más corto, sino en saber hacer que el futuro sea ilusionante aunque sea corto. Y esta ilusión no está tanto en lo que pueda venir desde fuera, sino en lo que uno puede construir desde dentro. Es decir, en que se siga potenciando con imaginación, disfrute y positividad el día a día. La clave entonces está en saber disfrutar lo que está ocurriendo ahora, en sacarle brillo al momento. Por lo tanto, se puede ser optimista y se debe ser optimista en la tercera edad, porque es en definitiva poder seguir disfrutando de la vida. Si nos salen arrugas, que sea por habernos reído mucho en la vida, ¿no? No, pero esta respuesta incide en lo mismo que estamos diciendo, que el optimismo fundamentalmente es esperanza, es futuro, pero es también, por arriba de todo, positividad que tú sacas desde dentro de tus entrañas, de tu ser. Entonces, aunque el futuro se vaya acortando, el tiempo se va acortando porque eres mayor y ya no tienes mucho pista de aterrizaje o de despegue, ya se te va acortando. Sin embargo, tienes la gran posibilidad de que tú, si has sabido vivir el presente y disfrutar del presente, el optimismo continúa también por muchos años que tenga. Ayer mismo me decía una hija respecto a su madre, que tiene 97 años, cómo todavía ella disfruta de lo que está ocurriendo incluso en la tele y le pregunta y lo vivencia. Ya no le preocupa el futuro, está disfrutando incluso lo que le ha pasado al transatlántico, a ese que se ha hundido, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas, pero no con amargura, con curiosidad. Todavía está deseosa de saber, de conocer, ¿no? En Canarias Radio, la autonómica, los moldes de la mente. Hemos salido a la calle y hemos preguntado a la gente, y con la que está cayendo no sé qué se ha encontrado nuestro compañero Alexi Hernández. Vamos a comprobarlo. Sí, desde luego. Bueno, porque si nos hundimos en el pesimismo, ¿qué saca? Si todo va a salir mal, si siempre pensamos que todo va a salir mal, imagínate, ¿no? Lo del famoso vaso medio lleno, medio vacío, eso es fundamental. Todo en la vida hay que encararlo con optimismo y positivismo, que si no, si después de la crisis que hay, imagínate que todavía estamos pensando que no vamos a salir, que nada se va a recuperar, que poco menos que esto va a ser la catástrofe, imagínate. Yo estoy ahora mismo trabajando en un ERE, trabajando la mitad del tiempo, cobrando la mitad del sueldo y la otra mitad del paro. Así tengo que estar un año, y si voy a estar amargado porque cuando se acabe el ERE me van a echar a la calle, pues imagínate, tengo que ser positivo 100%. Y cuando la cosa salga mal y vengan las horas malas, pues entonces encararemos el problema. Antes no. Sí, es imprescindible, vamos, para mí es imprescindible. Claro, es que todas las cosas que se ven de una forma positiva se resuelven mucho más rápidamente. Yo he hecho cursos de esos de subir la moral y de control mental y todo eso, y a mí me han ido muy bien. Gracias a eso he sobrevivido a muchísimos problemas. Pues económicos casi todos. O sea que me obsesionaba con que no podía salir del agujero, y sin embargo, cuando me puse a pensar en positivo, vi las soluciones. Pues sí, que no miras para atrás y todo para adelante. Entonces yo digo, ¿para qué te vas a majar si lo puedes solucionar? No, si lo enfrento con optimismo. Sí, yo siempre digo, si hay un problema no lo puedes resolver, ¿para qué te complica la vida? Pues sigue adelante. Y lo que pasa es que a veces las circunstancias no te dejan ser positiva a mucha gente, ¿no? Pero vamos, yo creo que sí. ¿De qué te vale complicarte la vida
para no solucionar nada. Si tú supieras que tú lo puedes hacer, dices, bueno, pues vale, me voy a majarme la cabeza, ay, Dios mío, y tú el problema lo tienes siempre ahí, pues de todas formas hay que buscar el camino. Claro que sí, muchísimo. Pues porque lo ves todo de color de rosa y de la otra forma te viene abajo. Hay que tener mucha fuerza de voluntad para conseguirlo, por supuesto. Claro que sí, pero se puede conseguir. Hombre, a veces te viene abajo, pero luego después, si piensas un poco, pues puedes reaccionar y la verdad que con optimismo se consiguen las cosas mejor. No ayuda porque el que no tiene trabajo, no encuentra trabajo y tiene un montón de chicos y tiene que pagar una hipoteca, el optimismo no lo saca de ningún sitio. Ayuda en algunos momentos, pero hay mucha gente que eso no le ayuda nada, porque está en una situación crítica. Si no encuentran un trabajo y se les ayuda, no, eso no sale, con optimismo no sale. Intento tener paciencia, es lo único. De otra forma no hay manera de salir del problema. Sí, claro, es verdad. El optimismo no es que lo cure todo, no es la panacea, no es la varita mágica, porque si no entraríamos más que en optimismo, estaríamos hablando de magia mental. Pero sí es verdad que la capacidad optimista tiene un poder extraordinario antes y después. ¿Qué quiero decir antes y después? Que en el caso mismo de las enfermedades, está más que comprobado que las personas optimistas, en muchas investigaciones, la tasa de mortalidad o la tasa de enfermedades es inferior que la de las personas pesimistas. También en la curación por el cáncer o las enfermedades o las operaciones en lo que puede ser toda la situación postoperatoria, por ejemplo, operaciones del corazón, etcétera, las personas pesimistas tienden a tener más dificultades después de la operación durante muchos años, incluso con depresiones fuertes, ¿no? A diferencia de las personas optimistas. Pero a su vez alguien ha dicho algo muy importante, ya no solo es el poder del optimismo en ese sentido, sino que el pesimismo lo que hace es cargarnos con otro problema más. Una cosa es el problema económico, o el problema familiar, o el problema del que fuera, y otro es el problema emocional que nos metemos en la mochila de angustia, de penalidad, de negrura, que entonces ya tenemos dos problemas, lo complica más. Sobre lo que acabas de decir, a lo largo de tu carrera, larga carrera, ¿te has encontrado con casos, con numerosos casos o con muchos casos especialmente llamativos de alguien que perdiera la salud, pero no el optimismo? Sí, hombre, he visto casos que ha perdido la salud. Hay gente que no solo la salud, sino verdaderas cuestiones de realidades casi de no salida, ¿no? Incluso de cáncer. Yo he conocido casos de personas con cáncer que lo han dado por supuesto y han tratado de vivir la vida lo mejor posible hasta el final, ¿no? Lógicamente no es que eso la haya curado, hay casos que se han curado o le ha ayudado a curarse muchas cosas, ¿no? Pero lo que está claro que esas personas han podido morir con mucho más sosiego, con mucho más tranquilidad, que no haber muerto no solo con el cáncer, sino con la depresión. Es que sería más grave eso, morir de dos maneras más terribles, ¿no? Y pensar que algún día vamos a morir no es una poderosa herramienta para cambiar nuestra forma, nuestra manera de pensar, sobre todo para pues eliminar distracciones, centrarnos en lo verdaderamente importante. Sí, bueno, la muerte siempre está ahí, el telón negro de fondo va a estar, y la clave está en asumirlo, la clave no es en ignorarlo, ni tampoco dejarse envolver por ese telón y verse lleno de tinieblas y de oscuridad. Es decir, está ahí, pero precisamente porque está ahí, yo voy a sacarle la mayor rentabilidad y el mayor disfrute de lo que me toca vivir en este escenario y en este momento y en estas circunstancias. Por lo tanto, yo te voy a decir más. Yo la gente que más sufre con la muerte son la gente que más sufre con la vida. Es decir, las personas que saben peor vivir son las personas que más piensan en la muerte. Las personas que mejor viven, menos piensan en la muerte. Por lo tanto, la muerte, el darle demasiadas vueltas a la muerte no es nada más que un reflejo de una incapacidad por saber vivir. Qué gran verdad. En la amistad y en la búsqueda de pareja hay personas que se encierran en sí mismos después de un fracaso, de una desilusión. Pensamos muchas veces que no existe alguien más en quien confiar a partir de ese momento
¿Qué hacer para volver a ilusionarse con la idea de encontrar a alguien cuando del pozo del optimismo parece que ya no queda agua que sacar? Sí, es verdad que en todas las cosas de la vida, en el amor y en muchas situaciones de negocios, todos hemos visto la misma experiencia de aquí se acabó el mundo, ya se acabó todas las esperanzas, pero como decía Rosana, tengo miedo a que se rompa la esperanza, a que se pierda la esperanza. La esperanza no se puede perder. Y la esperanza no quiere decir que vaya a haber un planteamiento iluso, pero está claro que uno tiene que saber que todas las cosas pueden ocurrir cuando menos lo espera. Esa es la gran virtud de la vida, que es como un partido de fútbol, que en un momento determinado se va perdiendo y en el último minuto se termina metiendo un gol, ¿no? Es decir, todo es posible, pero tampoco hay que estar muy pendiente. Por eso digo, no hay que estar tan excesivamente pendiente de lo que pueda ocurrir. La dependencia es lo peor porque te esclavizas. Lo que hay que saber es disfrutar de forma esponjosa con lo que te vas encontrando y valorando con lo que te vas encontrando. Si después surge ese amor, esa amistad o esas posibilidades, pues muchísimo mejor. Pero lo que no puede ser es que vivas atormentado, focalizado solo con la búsqueda de eso que estás esperando de forma ansiosa y que no llega. Eso sí te hace daño, ¿no? Si vives solo de esto. El hombre empieza a tallar la piedra y luego más tarde a pulirla. Empieza a trazar líneas, a imprimir colores o adornar su cuerpo y luego más tarde levanta monumentos y templos grandiosos de gran belleza. El hombre es un ser inquieto, con la tentación de perfeccionarlo todo. Es un fragmento del libro Los moldes de la mente, en el que se habla del potencial constructivo, de los moldes productivos. ¿Es esta la base de la inteligencia optimizadora? Pues sí, es una parte de esa inteligencia optimizadora que la gran virtud, la gran inteligencia es enfrentarse con la realidad, ver la realidad como es y al mismo tiempo sacar el mayor jugo a lo que la realidad puede ser y sobre todo a lo que nuestra mente puede ser. Yo a esto sí quiero resaltarlo, Juan Carlos, quiero resaltar que el optimismo, la fuerza del optimismo está sobre todo en el potencial que tiene nuestra mente para superar las dificultades, en la capacidad que tenemos para estar por encima de las pegas y de los problemas. Por eso nosotros en los entrenamientos que hacemos en Psicomol, concretamente, no solo es descargarnos de toda la nocividad, de toda la negatividad, porque es fundamental limpiarnos, vaciar emocionalmente todo lo que nos está afectando negativamente, sino además adoptar una actitud optimizadora. ¿Y cómo la adoptamos? Voy a ser muy rápido. Los ejercicios que hacemos son un ejercicio primero de encontrarnos, incluso hasta de forma didáctica, utilizamos en estado de relajación los propios dedos. Cogemos el dedo grueso y lo representamos como el poder de yo y ver cómo la persona es capaz de afrontar la realidad, superarla, subir, aislar, aislar quiero decir, subir hacia arriba y ir resolviendo los problemas y sintiéndose capaz, poderoso en ese poder del yo. Pero luego cogemos el dedo índice como dedo indicador de la realidad y también lo que hacemos es abrazar la realidad, encontrarnos con la realidad, encontrando lo positivo y lo negativo, los pétalos y las espinas, pero además volvemos a ascender, subir, siendo superador de esa realidad, pero casándonos, conciliándonos con la realidad, incluso con nuestra propia realidad, con la realidad del yo, admitiéndonos tal y como somos. No como nos gustaría que fuéramos, sino tal y como somos. Y luego hacemos lo mismo con el dedo central, que es el de la libertad. Y en la libertad tratamos de romper las cadenas, romper los miedos, las pesadillas, las propias trabas que nos vamos haciendo, que son nuestros mayores enemigos y que son los que realmente nos genera el mayor pesimismo, que nos van generando desde pequeño. Pues tenemos que ir eliminando todas esas cadenas y volvemos a ascender, subir, sentirnos Superman por arriba de todas las circunstancias y luego volver a descender y sentirnos como si estuviéramos en una playa, disolviéndonos, abandonándonos, como hasta llegar a flotar, hasta sentirnos casi sin cuerpo, ¿no? Llegar a vivir la libertad del niño que está en la cuna entre sábanas blancas, ¿no? Y luego volvemos lo mismo
con el dedo anular y vemos el amor, y vemos cómo abrazamos a los demás, cómo los demás nos abrazan, cómo nos queremos, cómo sacamos la energía más preciosa que es el amor. Y nos amamos a nosotros mismos, nos abrazamos a nosotros mismos, porque es necesario para amar a los demás. Y por último, el dedo meñique, que es el dedo de la energía, en nuestro caso, y ahí volvemos a cargarnos de energía de todo el agua, de todo el mar, de todo el cielo, de todos los seres que existen, y nos inundamos, nos cargamos de energía, incluso ascendemos. Para las personas incluso más religiosas pueden trascender hacia la divinidad y cargarse de energía de divinidad, pero no olvidándose que la energía fundamental, el Dios fundamental está dentro de nosotros. Ese Dios lo sacamos también. Todo eso es una capacidad maravillosa para sacar nuestra capacidad optimizadora. Esta canción habla de sueños, de utopías y de grandeza. Dice su letra: en alguna parte sobre el arco iris los pájaros vuelan y los sueños se vuelven realidad. Desafiar un sueño, ¿por qué no podemos? ¡Qué mundo tan maravilloso! Over the Rainbow. Los moldes de la mente. Estaba recordando ahora unas palabras de una señora mayor de 80 y tantos años, que una vez, señora con la que tuvimos sin duda un cariño especial, y una vez le preguntábamos cuál era el secreto de su alegría. Siempre estaba la mujer alegre, y me dijo: quítame de delante a los tristes. Esa era su filosofía de vida, y a partir de ahí ella se relacionaba con gente positiva. ¿Qué hacemos, Pedro, con los que no paran de quejarse permanentemente? No, pero tú lo has dicho muy bien. Es decir, nos contaminamos en positivo o negativo, como la canción de Pedro Guerra de Contamíname, puede ser en negativo o en positivo. Muchas veces nos contaminamos de gente que tú te das cuenta que está soltando amargura, soltando negrura, negatividad, fallos. Todos son fracasos, fallos, todos son críticas. Y esto también se puede ver
en los pueblos. En la cultura de los pueblos se puede ver cuál es el pensamiento dominante, cuál es la conversación dominante, y eso también te preocupa. Y volvemos al tema de Canarias, ¿no? El tema de que en esa cultura predomine esa negatividad, ese buscar los fallos, ese sí pero, ese anticipar peligros, el no valorar lo que se tiene. Eso es un tema triste que, por ejemplo, en la sociedad americana, en los estudios que se han hecho con respecto a contenidos culturales, se observa que siempre hay una superación, siempre hay una capacidad superadora de motivación de logro, independientemente de otros fallos que puedan tener los americanos o otros pueblos, pero predomina el elemento positivo. ¿Por qué en Canarias ocurre eso? Sin duda para mí predomina muchos factores. Hay factores que algún día estudiaremos, de la propia madre, de la dependencia, pero mucho el aspecto histórico colonial, de dependencia, de sometimiento, de no tener libertad, de no ser autónomo, de verse con la bota encima y quedar ese resquicio que queda históricamente. La gente no es consciente de la fuerza que eso tiene históricamente, ¿no? Pero fíjate que ese afán destructivo, negativo, esa crítica permanente se ha instalado también no solo a nivel de calle, sino en los medios de comunicación muchas veces, donde impera pues esa negatividad, parece que les cuesta aportar, titular en positivo, ¿no? Claro, porque primero que lo negativo es lo que más se vende y es lo más fácil y lo que crea más capacidad discriminativa. Si yo utilizo un test, por ejemplo, para ver los aspectos positivos y negativos, a niveles técnicos voy a hablar, las frases positivas discriminan muy poco entre los elementos psicológicos. En cambio, lo negativo discrimina muchísimo, porque es más potente, es más fuerte. Pero ahí está, incluso a nivel de cerebro, fíjate lo que eso está significando hoy día, a nivel de lóbulo frontal. El lóbulo frontal derecho, hoy ya no hay duda para saber que realmente está más determinado por lo que son las emociones negativas, de ver la negrura, ver los focos pesimistas y negativos, mientras que el lóbulo izquierdo, aparte de dedicarse más a la expresión, está más centrado en los elementos positivos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que ir cambiando ese foco del lóbulo derecho al lóbulo izquierdo. Y también los pueblos, aunque es verdad que hay un proceso cultural, histórico, que yo creo que vale la pena irlo desarrollando, y esa es la gran importancia, sí, y eso está muy relacionado con la autoestima. Y la autoestima está relacionada también con la estima del mundo y de la realidad que tenemos. Se me estaba ocurriendo, ¿por qué no proponemos la celebración, Pedro, de un congreso de optimistas en Canarias? Sí. Aunque no sé si tendremos dificultades para encontrar los ponentes. Pero el peligro es también que muchos optimistas muchas veces son un peligro. ¿Por qué? Porque hay un optimismo iluso, un optimismo fantasioso, un optimismo incluso histriónico y un optimismo disfórico, en el sentido de que lo mismo puede estar de mucha alegría como de mucho decaimiento. Ese optimismo es engañoso, no es un optimismo inteligente. Yo tengo un artículo científico publicado precisamente de lo que es el optimismo inteligente. Y esto no es optimismo inteligente, es un optimismo que te crea tantos problemas como cualquier otra cosa. El optimismo inteligente implica ser realista, valorar las cosas en el aquí y en el ahora, pero sobre todo nuestro potencial superador. Tiempo para aquellas informaciones, aquellas referencias, aquellas noticias que nos han llamado la atención en los últimos días. Nos preguntamos quiénes son los más optimistas. Según un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Almería, los emprendedores potenciales de base tecnológica son más optimistas que el resto de la población. Uno de los objetivos de este estudio es servir como base en el diseño de programas de formación de futuros emprendedores, ya que según los autores, un exceso de optimismo puede propiciar una gestión empresarial abocada al fracaso. Este estudio arroja como resultado destacable que las personas clasificadas como potencialmente no emprendedoras son más pesimistas que las que sí abogan por emprender. Según el doctor López Puga, uno de los responsables de este estudio, con esta teoría se podría llegar a la conclusión de que los emprendedores más optimistas podrán enfrentarse mejor a los problemas, optimizarán su toma de decisiones, sus vínculos con otras personas y empresas tenderán a fortalecerse y por consiguiente sus aventuras empresariales serán más viables.
Sin embargo, añade el investigador, que cada vez son más las evidencias que muestran que un optimismo injustificado puede propiciar una gestión empresarial demasiado arriesgada que atente flagrantemente contra la sostenibilidad temporal del negocio. Hablemos ahora de los países más optimistas para el 2012. El 34% de los consultados cree que 2012 traerá prosperidad, frente a un 33% que opinó lo contrario y un 30% que percibe estabilidad sin grandes modificaciones. En todo el mundo, respecto a las perspectivas económicas, el 30% se muestra esperanzado contra el 34% que vislumbra un año peor que el que pasó. En Latinoamérica, el país con mejor onda es Colombia. Desde el 42% de los encuestados proyecta un escenario positivo versus un 14% que aguarda lo contrario. El pesimismo sobre el desenvolvimiento económico, de acuerdo a esta medición, está encabezado en Europa por Francia. Le siguen Irlanda, Bélgica, Austria, Serbia, España, Alemania e Italia. Por otro lado, el núcleo de naciones con expectativas positivas está básicamente compuesto por aquellas de ingresos per cápita más bajos: Nigeria, Vietnam, Ghana y Uzbekistán. Resumiendo, los países que menos tienen, parece, según este estudio, son los más optimistas. Sí, los que menos tienen pueden ser más optimistas y eso es un resorte importante, pero yo me quedo con una idea clave, que no basta con ser optimista, porque se puede ser un optimismo iluso, sino que sea un optimismo inteligente, que significa centrado en la realidad. Los moldes de la mente. Hay una película que es una fábula o metáfora de lo que fue un horror, el Holocausto, que no deja de ser un mensaje de vida en el peor escenario posible. Hablamos de La vida es bella, además qué mejor título para subrayar un mensaje positivo. Esta escena que van a escuchar transcurre en la Italia ocupada por los nazis y es un diálogo entre un padre y su hijo de corta edad, ajeno por completo al drama que se vivía en aquel momento. Lo compramos para mamá. ¿Cuánto vale? 15 liras. 15 liras, pero me parece que es falso, es como tu tanque. Vamos, venga, vámonos, Josué. Prohibida la entrada a los judíos y a los perros. Vámonos, Josué, vámonos. ¿Por qué los judíos y los perros no pueden entrar, papá? A ellos los judíos y los perros no les gustan, porque cada uno hace lo que quiere, Josué. Ahí hay otra tienda, una ferretería, y ahí, por ejemplo, no dejan entrar a los españoles ni a los caballos, ¿eh? Y allí hay una farmacia, ¿no? Pues ayer estaba con un amigo, un chino que tiene un canguro. Les dije, ¿se puede entrar? Dicen, no, aquí a los chinos y a los canguros no los queremos. Les cae mal, ¿qué quieres que te diga? Pero nosotros dejamos entrar a todo el mundo en la librería. No, mañana mismo también pondremos un cartel. A ver, dime algo que te caiga mal. Las arañas, ¿y a ti? A mí, los visigodos. A partir de mañana vamos a poner prohibida la entrada a las arañas y a los visigodos. Me tienen frito los visigodos. Se acabó. Qué gran película, protagonizada y dirigida por Roberto Benigni, qué gran mensaje. Bueno, estamos en la recta final, nos quedan apenas un par de minutos, vamos a afrontar este recuadro final del programa y lo hacemos con, bueno, pues esas conclusiones, esos consejos que nos trae Pedro Hernández para nuestros oyentes. ¿Qué estrategias mentales podemos aplicar para ser más optimistas? Efectivamente, primero, el optimismo se nutre, como decimos, de planteamientos positivos. ¿Qué quiere decir planteamientos positivos? Focalizar nuestra mente en aquello que es bueno, que es agradable. Ten en cuenta que muchas veces ni siquiera somos capaces de focalizar cuáles son nuestros valores. Cuando le preguntas a algunas personas, oye, ¿qué ves en ti de positivo? Se quedan tambaleándose, no son capaces ni siquiera de descubrir qué hay de positivo en sí. Pero no solo está el positivismo, la positividad, está la capacidad moderadora, es decir, la capacidad moderada, mejor dicho. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con planteamientos fuera de la realidad, sino con planteamientos realistas. No es que yo me imagino algo fantástico, ni tampoco que me tengo que aferrar a lo imposible, ni me tengo que centrar en lo que no tengo. Tengo que saber amar lo que tengo, lo que puede ser, disfrutar de hasta dónde puedo llegar, pero hasta dónde puedo llegar. Si no llego a 1000, pero disfruto porque puedo llegar a 100, simplemente. Pedro Hernández, catedrático de Psicología, como siempre decimos, todo un lujo haber compartido contigo esta hora de radio aquí en Canarias Radio La Autonómica. Gracias. Gracias a ti.
Terminamos aquí esta edición de Los Moldes de la Mente, un programa sobre la conducta humana que hoy hemos dedicado al optimismo. Quizá para que la fábrica de optimistas siga produciendo habría que aplicar la máxima de empezar a felicitar a la gente por su esfuerzo y no por sus logros. Realizó José Felipe Pardellas, les habló Juan Carlos Mateu. Recuerden, no permitan que nadie les robe el sentido del humor ni la capacidad de soñar con buenas noticias.